Hola a todos mis queridos amantes de las historias y la magia del cine. Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a miles, si no millones, de corazones alrededor del mundo, el presunto amor eterno entre dos estrellas que se robaron las miradas y los suspiros en la pantalla, en Hinakyurek y Tuba Büyüküstün. ¿Hubo realmente un romance detrás de cámaras que trascendió la ficción? ¿O es simplemente la magia de su química en pantalla lo que nos ha hecho soñar despiertos? Prepárense para un viaje intrigante porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, y cada momento que nos ha hecho creer en ese amor eterno. Y antes de empezar, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos les apasione tanto como a nosotros. En Hinakyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que al ser mencionados juntos, evocan inmediatamente imágenes de pasión desbordante, miradas que lo dicen todo y una conexión que parece palpable incluso a través de la pantalla. Protagonistas de la exitosísima serie Kara para Aşk, su química fue tan intensa que traspasó las fronteras de Turquía y conquistó audiencias en muchísimos países. Desde el momento en que sus personajes, Ömer Demir y Elif Denayse, se cruzaron, nació una chispa que pocos actores logran replicar. No era solo la actuación, era algo más. Era esa complicidad, esa forma de mirarse, de tocarse, de respirar juntos en la ficción, que alimentó la imaginación de todos los espectadores. Desde el inicio de Kara para Aşk, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Engin y Tuba comenzaron a circular como pólvora. ¿Por qué? Porque su química era simplemente irreal. Era tan natural, tan creíble que para muchos, la línea entre la actuación y la realidad se desdibujaba por completo. Las entrevistas conjuntas, aunque a menudo cortas y profesionales, siempre dejaban entrever una especie de entendimiento mutuo, una comodidad que iba más allá de la simple relación laboral. Se notaba que se respetaban, que se admiraban, y esa admiración se traducía en una energía que contagiaba a la audiencia. Y aquí es donde entra el debate. ¿Esa conexión era producto de un guión magistralmente interpretado, o era el reflejo de sentimientos reales? Los fans ávidos de historias de amor épicas tanto dentro como fuera de la pantalla, se volcaron en alimentar esta teoría. Analizaban cada gesto, cada palabra, cada fotografía juntos, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. Si uno de ellos tenía un proyecto nuevo, el otro solía pronunciarse con palabras de apoyo, y eso, para muchos, era una señal de un vínculo especial. La manera en que se defendían mutuamente en entrevistas, la admiración que expresaban sobre el trabajo del otro, todo contribuía a construir esa narrativa de un amor verdadero. Pensemos en las escenas clave de Kara para Aşk. Esos momentos de tensión, de pasión reprimida, de reconciliación tras la tormenta. La forma en que Engin miraba a Tuba, y viceversa, transmitía una profundidad emocional que pocas parejas en la televisión han logrado capturar. Esa mirada no se improvisa fácilmente. Requiere un entendimiento, una sensibilidad que va más allá de memorizar diálogos. Los fanáticos argumentan que esta autenticidad solo podía provenir de una conexión real, de sentimientos que trascendían las cámaras. Claro, debemos ser realistas. La industria del entretenimiento a menudo nos presenta ilusiones. La magia del cine y la televisión se basa en la capacidad de los actores para hacernos creer en historias, en personajes, en emociones que quizás no vivan en su día a día. Y la química entre Engin y Tuba es, sin duda, un ejemplo de maestría actoral. Sin embargo, la intensidad de esa conexión, las coincidencias, los gestos de apoyo, han sido suficientes para mantener viva la llama de la especulación. Han sido vistos juntos en situaciones románticas fuera de los sets de filmación. Aquí es donde la información se vuelve más esquiva y a menudo, se presta a interpretaciones. Si bien se sabe que son amigos y que mantienen una relación profesional cordial, no existen pruebas concluyentes de que hayan llevado su relación a un plano romántico. A veces, la vida privada de las celebridades es justamente eso, privada. Y es importante respetar eso. Sin embargo, la falta de confirmación oficial por parte de ellos, sumado a la persistencia de los rumores, solo ha añadido más combustible al fuego. Hemos visto a Engin Akyurek en relaciones confirmadas en el pasado, y a Tuba Büyüküstün también. Ambos han tenido sus vidas personales, sus parejas y sus familias. Sin embargo, para muchos fans,
la idea de que su química en Cara para Ask fuera algo más que una amistad profunda o una gran conexión profesional es algo que les cuesta soltar. Y es comprensible. Cuando dos personas conectan de una manera tan magnética en la pantalla, es natural que el público desee que esa magia se traslade a su vida real. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los seguidores, donde se compartían teorías, análisis de entrevistas y momentos icónicos de la serie. Se crearon grupos y foros dedicados exclusivamente a especular sobre su relación. Y aunque algunos lo veían como una forma de mantener viva la ilusión, otros lo consideraban una invasión a su privacidad. Es un dilema constante en el mundo de las celebridades, cuánto de su vida es público y cuánto es privado. Analizando el contexto, es importante recordar que en Turquía, las relaciones entre compañeros de trabajo en el ámbito de la actuación pueden ser bastante complejas y a menudo se manejan con extrema discreción. El escrutinio público es intenso y cualquier desliz puede generar un torbellino de noticias y especulaciones. Es posible que, de haber existido algo más que una amistad, ambos hayan tomado la decisión de mantenerlo en privado por razones profesionales y personales. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial de que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün hayan tenido un romance real. Su química en Cara para Ask fue extraordinariamente poderosa, y eso ha sido suficiente para que miles de fans sueñen con esa posibilidad. La admiración mutua, el respeto profesional y la amistad que parecen compartir son evidentes, y eso ya es un tesoro en sí mismo. Quizás en el fondo, lo que más nos cautiva de la idea de su amor eterno, es la pureza y la intensidad de lo que vimos en pantalla. Nos hicieron creer en un amor capaz de superar obstáculos, en una conexión que trascendía las diferencias. Y esa es la magia del buen arte, la capacidad de evocar emociones profundas y de dejarnos con una huella imborrable. La especulación sobre su vida personal, si bien es comprensible, no debería eclipsar el talento y la conexión que nos regalaron como artistas. Podemos decir que, independientemente de si existió un romance o no, su legado en la televisión es innegable. Cara para Ask se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la brillante interpretación y a la química insuperable de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Han dejado una marca en la historia de las telenovelas, y su imagen juntos siempre evocará esa sensación de amor eterno que creamos en nuestras mentes. En resumen, hemos explorado la fascinante pregunta sobre si Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün vivieron un romance real, impulsado por la increíble química que mostraron en Cara para Ask. Hemos analizado cómo su conexión en pantalla alimentó los rumores, las teorías de los fans y la especulación generalizada. Si bien no hay pruebas concretas de un romance, su amistad, respeto mutuo y el impacto de su trabajo juntos son innegables. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de intriga y emoción. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿Qué escenas de Cara para Ask les parecieron más conmovedoras? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.